Cumple tus metas con Turning. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Cómo enfrentar un nuevo mundo. En esta temporada, nuestros expertos internacionales te compartirán experiencias, vivencias y consejos, los cuales te guiarán para cumplir tus objetivos organizacionales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Y bueno, el tema de hoy, yo creo que es un tema bastante rico, bastante extenso. Prometemos no extendernos mucho en tiempos y obviamente esperamos que esto pues aporte valor para tu progreso en la vida empresarial, en tu progreso como emprendedor, tu progreso en aquel proyecto que este contenido de liderazgo y de administración del cambio sirva para ello. El tema, como hemos titulado el capítulo, ¿qué valor tienen los valores? Porque, pues bueno, es de todo sabido que actualmente pues podríamos decir que en la humanidad en general hay una necesidad importante de volver a fomentar y a respetar los valores universales que nos hagan tener una convivencia sana y una convivencia positiva en cualquier entidad, ya sea en una empresa, ya sea simplemente en la calle. La falta de respeto, la falta de responsabilidad, la fuerte interés de muchos de nosotros de sobresalir sin tener cuidado de los medios con los cuales estamos yendo hacia ese camino, pues nos hace caer en muchas ocasiones en situaciones de no apego a valores y situaciones en las que poco a poco vamos dañando lo que hoy en día se conoce como el tejido social. Y bueno, la propuesta es traernos la experiencia de nuestros panelistas, a quienes les doy la más cordial bienvenida. A Alvin Train, Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines, ¿cómo están? Hola. Muy bien, un gusto. Al contrario, el gusto es mío de estar nuevamente con ustedes, hablando de este tema de valores y de la importancia o del peso que puede tener en una organización. Y pues bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerles, muchachos, es ¿cómo determinar los valores de una organización? Porque, digo, ahorita en mi introducción tomé en cuenta algunos valores, podríamos decir, universales, que cualquier persona deberíamos de seguirlos para poder tener una buena convivencia con las demás personas. Pero en la organización como tal, debemos de integrar esos valores, es necesario mencionarlos, o qué valores son los que debemos de poner en una organización. Si me permites, Alejandro. Adelante, Alvin. Sí, yo ahora mismo estaba pensando en una manada de babuinos. Me gusta mucho ver los programas de naturaleza y la interacción que hay entre los miembros de la manada de babuinos. Y bien dijiste que hoy día la forma como van desevolucionando nuestros valores, algún día llegaremos a ser igual que ellos. Pero a contestar tu pregunta, wow. Vale la comparación. Acomodamos, creo que tienes razón. Pero para contestar tu pregunta, es decir,
tenemos dos tipos de valores. Lo que tú llamabas valores universales, que se deben aplicar en todos lados. Y esos son los valores que también llamábamos de valores de base. El valor es de que tenemos que ser consistentes, congruentes, es decir, actuar con integridad, no robar, no mentir. Es decir, hay muchas palabras que esencialmente significan lo mismo y que son las reglas básicas de convivencia y de que podamos actuar unos con otros. Correcto. Y a mi juicio, cualquier organización que sea, es decir, independiente a que se dedique, tiene que tener estos valores. Después, tenemos los valores que son más propios de cada organización, que valen más para algunos que para otros. Por ejemplo, si yo estoy en una organización que produce bienes de consumo, la innovación, la creatividad probablemente serán valores importantes. La productividad será un valor muy importante. El trabajo en equipo será un valor muy importante. ¿Sí? A estos valores yo les llamaría valores aspiracionales. Tenemos que tener los dos y tenemos que reforzar los dos dentro de la organización. ¿Cómo lo ve? ¿O me van a mandar con los babuinos? Me hace que... Para nada. Adelante, Juan Antonio, tú primero. No, sí, gracias, Manuel, Alvin, atinado tu ejemplo y tu comentario. En mi concepción de la pregunta de Alejandro, para mí es importante señalar el apego que se debe de tener a las cualidades que nos van a distinguir en un tipo de valores de comportamiento base, como tú lo señalas. Pero también el apego a las cualidades que me hacen vivir y trabajar en el valor aspiracional de enriquecimiento personal. Es trascendente el actuar con esa congruencia, que fue un término que tú utilizaste, para poder manifestarme en la convicción del valor que le doy a tener valores. Lo veo Muy así. elegante. ¿Mandé? Muy elegante. A mí me gustaría solamente añadir a las opiniones de ambos, y refiriéndonos a la pregunta de cómo determinarlos, respetando toda la clasificación y la elegancia ya puesta aquí, que el cómo determinarlos es relativamente sencillo, porque no podemos decir cuáles son más importantes ni cuáles son menos importantes. Yo creo que todos los valores son sumamente importantes. De acuerdo. Ya lo dijeron, para la convivencia humana y poder tener una fluidez, tanto desde el punto de vista, en el caso de organizaciones que vamos por fines de lucro, pues que haya una fluidez en la parte económica, en la parte procesal, etcétera. Sin embargo, yo tengo que enaltecer algunos de ellos que, si me permiten la expresión, serían el andamiaje que yo requiero como organización para impulsar esta convivencia tanto con mi gente interna como con quienes tenemos contacto. ¿Sí? Es muy importante lo que comentan, los valores básicos o los valores fundamentales, los valores universales o de base. ¿Por qué? Pues porque esos me dan una consistencia en el trato humano y en la convivencia de la sociedad que se está formando o que se forma. Pero también los aspiracionales
para poder llevar al puerto a donde la estrategia de nuestro negocio, de nuestra empresa o de nuestra persona está trazando. Dices, bueno, yo tengo que reforzar estos 2 o 3, no porque sean más importantes, sino porque son parte de ese andamiaje que sostendrá ese comportamiento humano, como bien lo comentan, en el corto, en el mediano, pero sobre todo en el largo plazo, para darle sustentabilidad a mi organización o a mi persona, o a mi persona. Eso sería para determinarlos. Pero me permiten un comentario. Me Sí. gustaría, en función a lo que dices, Manuel, estoy completamente de acuerdo. Pero también yo sí considero en lo personal que determinados los valores y al paso del tiempo, corto, mediano, largo plazo, los valores pueden cambiar. Claro, Pero definitivamente. sí, pero los valores aspiracionales. Sí, Sobre sí, todo. sí. Y cambiar los aspiracionales y enriquecerlos de base. Ujú. O sea, De acuerdo. finalmente el número tiende o podría tender a subir. Ese comentario va de que la gente entienda que en este proceso el vivir, el sentirlos, el trabajarlos, el desarrollarlos puede implicar algunos ajustes o cambios a los definidos inicialmente, ¿no? Totalmente, por eso hablaba yo de un andamiaje. Dices, bueno, es que en los Sí. siguientes pasos necesito ahora colocar estos puntales que me permitan sostener este tipo de comportamiento con mi gente, etcétera. ¿Sí? Para poder tener una convivencia sana y que vayamos en pos de los objetivos que en forma personal o en forma organizacional se tienen para poder obedecer ese comportamiento humano. Y yo tengo una preocupación que más o menos ahorita la expresé en la introducción, en el que veo actualmente, al menos aquí en Monterrey, que es en donde regularmente me toca trabajar, a pesar de que también pues, ando visitando diferentes ciudades del país, pero al menos aquí en Monterrey veo una muy fuerte admiración a las personas que llegan a alcanzar objetivos materiales en sus carreras, ¿no? Ya sean carreras loables o no loables incluso. Y muchas veces ya no sé si lo que se admira es el bien que llegan a alcanzar a tener o la forma en la que llegaron a obtener ese bien, independientemente si fue por un camino ético o no. Y si fue por un camino no ético, a admirar cómo no fueron capturados o cómo no fueron castigados por haberse brincado, como decimos aquí en México, las trancas o las reglas, pues. Ustedes, pues yo los considero unas personas exitosas en su profesión. Ustedes alcanzaron posiciones que a muchos de los que, de las nuevas generaciones, pues nos gustaría llegar a alcanzar en algún momento, ¿no? Direcciones internacionales, direcciones nacionales, etcétera, que son posiciones que ustedes han alcanzado. Y mi pregunta es, así como está ese punto de admiración, ¿ustedes cómo utilizaron los valores o cómo les permitieron los valores llegar a alcanzar sus objetivos? El objetivo que haya sido. ¿De qué manera tuvieron, volviendo al tema de nuestro capítulo, de qué manera tuvieron valor los valores para ustedes? A ver, Alvin. Juan Antonio, adelante. Antonio. Bueno,
seré breve porque es un tema trascendente y muy rico, pero yo considero que los valores son o fueron para mí los mandamientos en la ejecución de mis acciones para desarrollar y lograr y trabajar una estrategia. Esos mandamientos fueron mi guía, esos valores fueron mi guía. Y sumamente importante el apego a esos valores, el por qué generan, y sobre todo siempre he creído y lo he manifestado en podcasts anteriores, todos tenemos un freno. Y yo creo que ese logro y buen camino y el apego al buen camino fue que siempre pude evaluar y percibir las consecuencias del no apego. Muy bien colocado. Es decir, eso termina volviéndose tu marca. Sí, sí, anda. Sí. Es decir, el apego, es decir, o la lealtad o fidelidad a tus valores es tu marca. ¿Sí? Tú puedes conseguir posiblemente resultados rápidos violando alguno de estos valores, pero pierdes credibilidad y no duras mucho tiempo. Entonces, es decir, si quieres construir, y esa fue mi experiencia, si quieres construir tu carrera y tu marca como persona, tienes que ser leal a tus valores y no dejar transigir contra estos valores. Y lo que decías antes, Alejandro, no es solo en Monterrey. Alejandro, yo vivo en un país al que es un país que yo estimo mucho y respeto mucho, pero un país a donde vine hace casi 30 años, donde se decía que mentir sobre algo era una infracción mayor que la infracción misma. Claro. Correcto. Hoy día, mentir es la orden del día, desafortunadamente. ¿Sí? Y a mucha gente hasta se le adscribe fama por ser buen mentiroso. Bueno. ¿Sí? Pero eso no lleva a resultados de largo plazo. No lleva resultados de largo plazo y estoy totalmente de acuerdo contigo, Alvin, porque no estamos conscientes de una palabra que han mencionado ambos, que se llama consecuencias. Cuando no estás consciente de las consecuencias o la sociedad no está consciente de las consecuencias, tanto para el que infringe el valor como para los afectados por la infracción del valor, ¿sí? Y vámonos con ejemplos muy sencillos. En lo personal, el sujetarme a los valores de esta persona que les habla, le ha costado pagar con todo el patrimonio de su casa. Y decir, oye, pues vaya usted aguantándose las consecuencias de sus acciones porque es parte de ello. En otra ocasión, otro buen golpazo económico, pero los valores al mismo tiempo fueron los que me llevaron a recuperar con creces lo que en un momento dado pudiera haberse visto como perdido. Exactamente. Pero esa marca, como bien lo comenta Alvin, es lo que te ha mantenido y puesto ahí con la paciencia y las cuestiones que han comentado. Pero tenemos que empezar desde las cosas muy pequeñas, ¿sí? Para muchas mamás, por ejemplo, en las mañanas les encanta llevar a los niños a la escuela. Y creen que porque nada más se van a ir en contra del
sentido de la calle, 2 cuadritas o una cuadrita es una infracción menor, pero cuando un niño sale lastimado, atropellado o algo por esas 2 cuadritas que se fue en contra la señora, ¿sí? Entonces hacemos un escándalo del tamaño del mundo, ¿sí? No revisaron las consecuencias del apego y el desapego al valor de obedecer una regla de tránsito muy sencilla que es, esta calle nada más tiene un solo sentido, señora, ¿sí? O señor, tiene usted que obedecer esa parte, pero es nada más un pedacito, ¿sí? Pues con ese pedacito usted puede lastimar a una personita, ¿sí? Muy querida que se llama hijito, quizá no de usted, pero sí de un compañerito de sus hijos. Manuel, Entonces, pero el ejemplo, deja el hecho. es ¿Cómo lastiman al niño con el ejemplo y cómo va a actuar ese niño? en el futuro, Claro. claro, totalmente. Ahora, es que son pequeñas cosas, ¿sí? Como dijera alguien por ahí, algún servidor público en mi queridísimo país, sí robo, pero poquito, ¿sí? Dices, oye, por vida de Dios, o sea, ¿qué estamos haciendo con las consecuencias del desapego ya no a un valor aspiracional? Esto es una falta a un valor de base para una buena convivencia humana. Dicen, no, pero es que todos roban. Por lo tanto, si todos roban, entonces el valor sale sobrando. Pero cuando te infringen el robo en tu casa, en tus cosas, entonces sí da mucho coraje, ¿verdad? Entonces dices, no, por vida de Dios, si quieres una convivencia, tenemos que apegarnos a los valores, ¿sí? ¿Quieres esto en tu organización? Bueno, pues se vale falsear la información, pero poquito, ¿sí? Se vale entonces decir mentiras, pero poquitas. Entonces no es cierto, ni hay poquitas ni hay muchas. Estás siendo obediente o no a un valor de base o aspiracional, sí o no. Y en ese sentido, tener muy claras las consecuencias, ¿sí? Porque nos preguntabas cómo lograr ese apego. No puede haber un apego, Claro. un establecimiento de valor, si no sabemos las consecuencias, ¿sí? Correcto. Para muchos, pues una de las mejores lecciones de vida y de convivencia, pues está en la Santa Biblia. Y entonces podemos revisar cómo las consecuencias al desapego de un valor para la convivencia humana, independientemente de la religión, ¿sí? Estamos viendo cómo tenemos que convivir como sociedad, pues para tener una fluidez más armoniosa, si se vale la expresión, entre las personas que convivimos. Si no, nos vamos a convertir en esa manadita de la que nos hablaba Alvin al inicio, ¿no? Entonces, va a ser Tengo una más. la ley del más fuerte o del más picudo o del más tranza. Sí. Exactamente. Y un caos continuo. Continuo, Sí. ¿sí? Sí, y solo para reforzar lo que dijiste, Manuel, es decir, no existe un infringimiento pequeño. No. Eso no existe. Es decir, yo aprendí mucho en mi carrera con un librito finito que se llama The Tipping Point, el punto de inflexión de Malcolm Gladwell. Y que parte es decir, que parte del principio, y voy a usar otra vez algo pictórico, sin babuinos esta vez, de que si hay un edificio desocupado, viejo, y algún día, es decir, con nosotros como chicos que andábamos por ahí, vemos que alguien le tiró una piedra, rompió el vidrio. Les aseguro que a la semana siguiente que pasemos por el mismo edificio, casi todos los vidrios van a estar rotos.
Es Es correcto. decir, el infringir un valor tiene un efecto multiplicador. Claro. Sí. Claro, claro. Y de hecho, en las organizaciones, creo que las consecuencias de la falta de valor, quiero poner un ejemplo, ¿no? Retomando este tema al mundo de las organizaciones. Yo creo que los que en algún momento hemos concursado para vender un producto, un servicio, o hemos entrado formalmente en un proceso de licitación para poder vender algo. Creo que año con año, y usamos el siguiente léxico, año con año como que nos ponen más trabas para poder vender. Y no es que sean más trabas, sino es que cada vez el personal de compras va desconfiando cada vez más de los proveedores y esa desconfianza pues origina que te vayan pidiendo cada vez más y más requisitos. Oye, que para podernos incluso hasta facturar, ¿no? Pues mándame el acta constitutiva de tu empresa, identificación del representante legal, un comprobante de domicilio. Oye, pues, ¿para qué tanto si lo único que vamos a hacer es que voy a facturarte o me vas a facturar algo? Y pues todo este montón de requisitos y de trabas adicionales, pues yo creo que se radican mucho en este tema de la falta de honestidad que hemos presentado en el pasado, ¿no? Y que después nos andamos quejando porque son un montón de trabas más. Y este montón de trabas más, pues trae como consecuencia, que pues sea más costoso un proceso de concurso o de licitación, que sea más difícil poderle vender a cualquier otra empresa, que los pequeños empresarios que apenas van queriendo crecer, pues de repente se ven atorados porque les dicen, bueno, pues tráeme el historial de tus concursos de los últimos 5 años. Oye, pero pues apenas estoy naciendo. Pues lástima, Margarito, como decía el programa de acá en México, pues no, ya no puedes concursar. Y se nos van poniendo trabas, ¿no? Que al final de la historia radican en que en algún momento alguien, a lo mejor ajeno a nosotros, tuvo una falta de valores y que se nos van poniendo esos filtros adicionales esas trabas, ¿no? ¿Cómo podemos entonces, yéndonos al tema organizacional, cómo podemos entonces comunicar estos valores de base a la organización? Pues para ver si en algún momento podemos revertir esta ola, ¿no? De tantas trabas para poder tener una vida económica mucho más ágil. ¿Cómo podríamos comunicar, señores? Yo les puedo compartir una forma como lo hacíamos nosotros, especialmente cuando nosotros adquiríamos a otra compañía u otra organización, porque muchas veces ahí están las grandes diferencias. Es decir, para asegurarnos de que los valores de la nueva organización no solo estuvieran entendidos, pero también internalizados, involucrábamos a la gente en la definición de los valores, en ejemplos con estos valores, en workshops. Y no solo eso, y después asegurándonos de que el entendimiento fuera homogéneo dentro de la organización, de lo que representa este valor, de lo que no representa, de qué son, es decir, de qué ejemplos de violación al valor, pero también de las consecuencias. Es muy, muy importante que haya consecuencias dentro de una organización a no atender a estos valores. Y hablo no solo de valores de base, hablo de valores aspiracionales también. Claro, claro. Déjame enriquecer tu comentario, Alvin. Hablamos mucho de las consecuencias y del valor de las consecuencias.
pero hemos manifestado las consecuencias, por ponerle algún calificativo, negativas. También hay consecuencias positivas en los valores. Correcto. Correcto. ¿Sí? El apego, el seguimiento, el sostener, el darle su sentido de pertenencia, te van a facilitar el logro. Y esa es una forma de vender, desde mi punto de vista, el valor de los valores. Completamente de acuerdo con ambos. Sí debe de haber consecuencias, también debe de haber consecuencias positivas y deben de ser mucho más grandes las consecuencias positivas que las negativas, ¿sí? Es decir, cómo comunicar, circunscribiéndonos a la pregunta o al tema que nos pone Alejandro en la mesa. Hay que comunicar con el ejemplo, y a ver si estamos todos de acuerdo con ello. Yo no puedo sostener un cigarro en la mano diciéndole a mi hijo que no fume, porque pues no voy a poder fomentar ese valor, si es que le llamamos valor a eso, o ese comportamiento circunscribiéndose al... Entonces, yo tengo que hacerlo con el ejemplo. Me recuerdo en una ocasión trabajando con una empresa que se dedica a hacer productos cerámicos para recubrimientos de piso, de muros, etcétera. Son líneas de producción muy grandes, muy largas. Miden un poquito más de 70, 80 metros de largo una línea de estas. Y bueno, pues dar un recorrido a lo largo de esa línea es algo difícil, ¿no? Y en alguna ocasión, por algunos puntos de una tecnología que estábamos desarrollando ahí con ellos, se necesitaban implementos de limpieza, y de algunas herramientas básicas para hacer algunas actividades en la línea, ¿no? Y dijimos, vamos a ponerlas en determinados puntos de la línea para que pues no tengamos que recorrer toda la línea a lo largo, cada ratito. Y estando yo en una sala de juntas, llegan algunos muchachos, porque la decisión era, lo vamos a poner para que no se nos extravíen las herramientas, las vamos a poner en un bote de 200 litros con una tapa, con un candado, para que nada más nosotros tengamos el candado y nadie vaya a tomar de nuestras herramientas, porque los de la otra línea a veces toman herramientas de nosotros y entonces nosotros agarramos de cualquier, y si luego se hace esto un desorden. Entonces, metámoslo en un bote, lo cerramos, le ponemos candado. Y en esa junta en la que yo estaba, llega un grupito de muchachos y me dicen, oye, Manuel, ¿qué crees? Se llevaron el bote. Y entonces, pues como estábamos en otro tema, dice, ¿qué nos recomiendas? Le digo, entiérralo. Imagínense hacer un agujero para meter un bote de 200 litros, pues ¿sí? Termino la junta y fue, obviamente se los dije en son de broma, cuando regreso estaban con un planito de la línea, viendo dónde iban a hacer los agujeros para sepultar los botes de las herramientas, ¿no? Les digo, no muchachos, estaban jugando, hombre, al contrario, vamos a ponerlos en un carrito, les diseñé ahí rápido un carrito donde poner las herramientas completamente a la vista. Le digo, y ahora todo mundo nos vamos a dar cuenta en todo momento si nos falta alguna de las herramientas, ¿sí? Y entonces enaltecimos el valor del respeto hacia las cosas de las líneas y no andarla marcando y andarla escondiendo y andarle poniendo candados, porque entonces estás enalteciendo la parte negativa, como bien comentan Alvin y Juan Antonio. Tengo que enaltecer la consecuencia positiva del respeto, ¿sí? Dices, si yo respeto, Alvin respeta, Juan Antonio respeta a Alejandro, vamos a tener una convivencia bien padre, porque aunque yo deje mi lápiz colocado en alguna parte de mi escritorio, sé que cuando regrese a mi escritorio, ahí lo voy a encontrar. Y si no lo encuentro, va a tener una nota donde dice,
Alvin, 2 puntos, yo tomé tu lápiz, cuando lo necesites, pídemelo. Entonces, hay un respeto, hay una situación positiva, el meterme dentro de un valor, ¿sí? Ahorita, vuelvo a mis ejemplos de tráfico, de tránsito, ¿sí? Se esperan hasta en el último momento para meterse a la línea del carril que se necesita para ir a la dirección donde tú vas, ¿sí? Y todo mundo, quienes vienen o venimos haciendo fila, nos tenemos que esperar para darle la oportunidad a la persona. Y si nadie le da la oportunidad, hay alguien que dice, ay, pobrecito, mira, nadie le da, qué mala onda, ¿no? Nadie le da la oportunidad de meterse. Y se frena muy amablemente y le dice, pásele. Y no sabe que las consecuencias negativas de las cientos de carros que vienen atrás están teniendo que esperar porque esta persona que infringió completamente la regla está haciendo con una consecuencia negativa. Es excelente ejemplo, Manuel. Por eso decir, sí, los felicito por hacer hincapié en lo que son los resultados positivos de seguir los valores. Claro. Pero cuidado que eso nunca sea visto como si los valores fueran opcionales. Claro. No, señor, es Por eso, correcto. Buen punto. sí, eso no los hace opcionales. Es decir, es igualito que el ejemplo que acabas de dar, Manuel. Existe una regla. Y si todos siguen la regla, todos los coches avanzan. Es correcto, es correcto. Nada más que como damos esa oportunidad, ahora vamos a empezar a poner una serie de elementos de plástico color anaranjado Balizas, sí. con llamativos, etcétera, etcétera. Dices, caray, qué necesidad de estar invirtiendo dinero en eso, nada más porque el 1% de las personas no obedece el valor de obedecer las reglas del tráfico. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que ir enderezando y eso pasa en las organizaciones donde busques, ¿sí? Si es para las licitaciones, como decía Alejandro, si es para hacer fila en el comedor, si es dices, caray, desde los ejemplos pequeños tenemos que empezar a trabajar porque, como bien comenta Alvin, no son opcionales. Yo creo que la clave está ahí en en lo que decían hace ratito, en ser permisivos. Claro. Porque esto puede suceder, como decía Manuel, tanto en la calle, pero también puede suceder en el trabajo, en la entrega de un reporte, en la entrega de algo que nos haya pedido la organización. Y en ocasiones me lo pidieron para el viernes, pero no lo tuve para el viernes y lo tuve el lunes o el martes siguiente y no pasó nada. Pues en las siguientes ocasiones en las que me vuelvan a pedir algo, pues no me voy a tomar tan en serio el valor de la puntualidad, por poner un caso, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que la clave está en que seamos las cabezas de las organizaciones, sean quienes tengan pues digamos, el poder de respetar y de exigir que se respeten esos valores, pues para que las demás personas pues puedan respetarlos y seguirlos. Manuel dejó claro que hay que tener visión, Alejandro, por llamarle de alguna manera, ¿no? Definitivo. Los directivos, la dirección de la empresa no puede perder la visión para poder aplicar lo que tú bien mencionas. Y tiene que dar el ejemplo. También. Y tiene que predicar el ejemplo. Sí. Eso es clave. Híjole, pues hay tanto que hablar del tema de valores, que pues nos tiene que quedar claro que no es un tema
de unos cuadritos bonitos en el lobby o en la sala de juntas principal de la organización donde dice ahí nuestros valores, ¿no? Sino más bien son, pues, digamos, aspectos que permiten o inhiben el progreso saludable a largo plazo de una organización. Y es nuestra labor como líderes, como agentes de cambio, que hagamos respetar, en primer lugar, los valores base y, en consecuencia, que hagamos respetar los valores de superación que nos comentabas hace un ratito, Alvin. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final de nuestro capítulo. Nos dejas bien picados, Alejandro. Ay, Sí, muchos comentarios se quedaron. hay material quizá para algún otro podcast. algún otro capítulo, dada la importancia que tiene este tema en las organizaciones y en la sociedad en general. Nuevamente, muchachos, muchísimas gracias. A ti que nos escuchas, muchísimas gracias por seguir nuestros podcasts, ya sea a través de Spotify o de Apple Podcast, o bien si nos sigues a través de YouTube, pues muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta tu pantalla. No se pierdan el siguiente capítulo la próxima semana. Y por favor, síguenos en nuestras redes sociales, aparecemos como Turning Consulting. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que lo hagas. Cada semana estaremos subiendo por ahí material interesante para hacer del proceso de cambio un proceso mucho más ágil y más certero. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho y hasta la próxima. Placer. Hasta la próxima. Gracias Nos por la vemos. invitación y atención. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.